Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Bojorquez López. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy en la carrera de Ingeniería Industrial, curso el tercer semestre y este video es para la materia de Estadística Inferencial 1. Mi número de control es 19212704. La materia es impartida por el ingeniero Juan Morales. Ok, el día de hoy pues vamos a ver lo que es la unidad número 5. Okay. Primero hablaremos eh, cuál va a ser el capítulo. El capítulo va a ser correlación y regresión y el subtema es correlación. Primero, antes de empezar con algunos ejemplos y ejercicios, vamos a ver algunas definiciones que son muy importantes para entender el tema. Ok, como definiciones tenemos que una correlación entre dos variables es cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El otro, siguiendo, el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que vivió en el año 1857-1936, quien lo desarrollara originalmente. Continuamos. Hay que conocer algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R y tenemos 5 puntos a valorar. Primer punto dice el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 debe de ser menor o igual que R y R debe de estar menor o igual que 1. En este rango, en este intervalo debe de estar el valor de R. Número 2, tenemos el valor de R que no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Como punto número 3, dice que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y. Y el valor R no sufrirá cambios. Aquí nos trata de decir que no importa cuál seleccionemos primero, si el valor de X o de Y, esto no va a afectar el valor de R. El punto número 4 dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en un sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Continuamos. Errores comunes de las correlaciones. Existen 3. El número 1 es un error muy común, es concluir que la correlación implica casualidad. Como segundo error, nos dice que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Estos son los 3 errores. Y una vez visto todo lo que teníamos que saber del tema, definiciones, vamos a ver el primer ejemplo de correlación. El ejemplo 1 nos dice que el tamaño del cerebro e inteligencia. ¿Qué relación hay entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual? Ok, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de Stalin y Brainside, en Intelligent Question in Monozygote Twins de Tramo et al. Neurology, volumen número 50 y número 5. Vamos a responder dos preguntas en este ejercicio.
Primero, nos pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Ok, estas dos preguntas las vamos a contestar con estos datos que se obtuvieron de la fuente que ya les leí. Y nos dice que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el primero fue de 965 y tuvo un coeficiente intelectual de 90. El segundo de 1029 y tuvo un coeficiente intelectual de 85. El tercero fue de 1030 y tuvo un coeficiente intelectual de 86. Y de estos datos los vamos a analizar mejor en el programa de Minitab. Ya tengo abierto el programa de Minitab, solamente es cuestión de abrirlo. Ok. Aquí tengo el primer ejercicio. Aquí tenemos los 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, 965, 1029, y acá del otro lado tenemos lo que es el coeficiente intelectual, los resultados que obtuvimos. Vamos a ver si hay correlación entre los datos, y para hacer esto, bueno, aquí ya lo puse el resultado, pero les voy a explicar cómo obtuve esta correlación. Vamos a usar el valor de P para saber esto. Me metí a estadística, le di estadística básica y aquí está un apartado donde dice correlación, y si pueden observar aquí dice -1 a 1 el intervalo. Entonces, como ya mencionaba en la diapositiva que el valor de R está entre este intervalo, vamos a ver qué funciona. Aquí ya tengo los datos que ya había seleccionado, pero pues los podemos borrar, ¿verdad? No pasa nada. Y selecciono cada uno. Primero este y luego el otro. No importa cuál seleccionemos primero. Ok, ya me pasé aquí. Ok, primero y luego el otro. Ya tenemos los dos. Vamos a usar la correlación de Pearson. Entonces, presentar los valores de P es como vamos a obtener la correlación. Y le damos a aceptar. Y sale lo mismo que ya tenía yo. Entonces, correlación de Pearson nos dice que es el 0.179 y el valor de P es de 0.620. Si recordamos lo aprendido en la unidad pasada, nos manejaba la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Nos maneja que para aceptar la hipótesis alternativa, el valor de P debería de ser menor al 0.5, que es el nivel de significancia. Y el intervalo de aceptabilidad o de confianza que manejaba el 95%, pues aquí claramente vemos que el valor de P es mayor al 0.5, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula en este caso. Y para que exista una correlación, podríamos decir, tendría que el valor de la correlación de Pearson acercarse lo más posible al 1. Entonces, ya que recuerden que el valor de R está entre el -1 y el 1, aquí está más cerca del 0 que del 1 porque es 0.17. Si tuviéramos 0.99 o 95 estaríamos hablando que estábamos cerca del 1, pero en este caso no. Entonces, también podemos hacer una gráfica, yo ya la realicé y les voy a platicar cómo las hice. Nos metemos a estadística, bueno, a gráfica. La primera seleccionamos de dispersión y una de regresión. Aquí seleccioné, le damos a aceptar, nos va a pedir ingresar los valores, aquí ya los ingresé. Seleccionamos la variable X y la variable Y. Estamos diciendo que el tamaño del cerebro va a ser la variable X, ya que nos dice que la inteligencia depende del tamaño del cerebro, lo que está planteando el problema. Entonces aquí tendríamos que poner el coeficiente intelectual en Y, así como lo puse aquí. Seleccionamos y le damos a aceptar. Una vez hecho esto, nos va a arrojar la gráfica que ya les mostré. Entonces tenemos aquí una gráfica
de regresión, donde nos dice que si los datos estuvieran más cerca de la línea roja que marca aquí la gráfica, estaríamos hablando de que hay una correlación, pero en este caso no. Como aquí en el problema nos podemos ver matemáticamente, decir que no existiera una correlación porque el valor de P pasa el 0.5 y la correlación no está cerca de 1, sino más bien está cerca del 0, pues desde ahí podemos decir nosotros, una vez que conocemos esta parte, que no hay una correlación, pero para hacerlo visual tendríamos que analizar esta gráfica. Y si coloco el cursor en un punto, me dice que el tamaño del cerebro para 965, el coeficiente es 90. Aquí está 950, más o menos aquí está posicionado, que nos dice que es 965. Y aquí está el 90, si lo pueden observar. Y los datos aquí se miran muy dispersos. Podemos usar el asistente también para que quede más claro. El asistente le damos en un análisis de regresión. Ok. Para ver lo de la correlación. Y nos dice una regresión simple. Bueno, este es el otro tema, perdón. Asistente, análisis de masa, análisis de capacidad, análisis gráfico, prueba de hipótesis, regresión, capacidad. Creo que, bueno, este no se resuelve así, es el siguiente tema. Pero aquí está lo que nos pedía en la pregunta que les muestro. Primero, nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal en el tamaño del cerebro? Aquí podemos decir que no hay una evidencia suficiente, ya que la hipótesis nula no se puede rechazar y aceptar la hipótesis alternativa. También dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No tenemos información suficiente para aceptar o rechazar esta pregunta. Entonces, podemos concluir que no hay una correlación. Seguimos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio ya es para para resolverlo yo. Dice ejercicio de calentamiento global. Primero les voy a leer el problema y después hacemos el ejercicio. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre las temperaturas global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en centígrados. Para diferentes años, según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración del dióxido de carbono. Aquí están los datos. Dióxido de carbono, como les menciono aquí, están en partes por millón, 314 y con una temperatura de 13.9. Al 14, 317. Aquí hubo un incremento de temperatura y hubo un incremento de dióxido de carbono. A simple vista con esta tabla podemos decir que sí hay una correlación. Entonces aquí tengo el archivo ya listo para presentarle el informe. Ya hice, aquí están los datos, son 10 datos de la tabla. La dióxido de carbono parte por millón, 314, y llegamos hasta el dato número 10, 369. Temperaturas registradas, y hicimos exactamente lo mismo, nos fuimos a estadística básica, y aquí donde dice correlación. Coloqué los datos, las temperaturas, le di a aceptar por Pearson. Ok, aquí ya está otra vez, mismos datos. Correlación de Pearson es 0.89. A diferencia del ejemplo anterior, aquí nos damos cuenta de que está cada vez más cerca del 1 y el valor de P está casi por debajo del 0.5. Ok, entonces aquí quiere decir, a simple vista dice que sí hay correlación. Vamos a ver la gráfica, qué tal nos quedó. Y se mira, aquí los datos se miran con una cierta dirección.
de estar más o menos juntos y en dirección que marca esta pendiente del incremento. Conforme fue incrementando la temperatura, el dióxido de carbono también lo podemos notar que fue incrementando. Entonces, diríamos que sí hay una correlación positiva. Aquí en la presentación nos dice, existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración de dióxido de carbono. Podemos decir que sí existe. Y es algo muy que tiene lógica, ya que hemos notado que en los últimos años, conforme ha incrementado la temperatura, el dióxido de carbono, también pues la temperatura nos afecta a nosotros. Bueno, estos son los dos ejemplos de correlación. A continuación, veremos lo que es regresión, que es el otro apartado de este capítulo. Okay. Primero vamos a leer lo que es las definiciones, igual que lo hicimos en el anterior. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí está esta ecuación. Y es igual b0 más b1x. Ok. La ecuación de regresión expresa la relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Como cualquier otra ecuación, tomamos la x como la variable independiente y y como la dependiente, siendo que el valor que tome x va a depender el valor de y. Ok, continuamos. Aquí tenemos lo que es más definiciones. Dice, cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal, que esta es una definición, en una variable es la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Esto lo vamos a ver en el ejercicio mejor explicado. Simplemente son estas definiciones. Correlación y regresión. Seguimos con regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. Y aquí matemáticamente lo expresamos como y menos y predicha. Diferenciamos la y predicha con un apóstrofe arriba para diferenciarlo de la observada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos la y predicha. ¿Ok? Avanzamos y vamos a ver el siguiente ejemplo. Primero, la edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura.
Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, los cuales serían el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí yo ya lo respondí, les voy a explicar cómo llegué a estas respuestas. La ecuación de la regresión me encontré 59.64 más 0.6259 en la edad de los hombres. Las predicciones que maneja aquí el problema, pues encontré con la ecuación encontrada, multiplicando por la edad de cada de los hombres de 20 años, por ejemplo aquí, me da que la cintura, la predicción para la cintura de esa edad debe de ser de 72.15 en promedio. Para los hombres de 40 años la predicción es de que deben de tener una cintura entre 84 y 0.67. Para los de 60, 97.19. Esa es una predicción. Vamos a ver el problema. Ok, aquí ya tengo las gráficas, pero igual les explico cómo llegué a esto. Primero, aquí tengo los datos, están los datos ya capturados. Son 40 datos, son la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura ya registrados. Ok, aquí lo que es estadística, y nos vamos aquí a donde dice regresión, y de regresión nos vamos a gráfica lineal ajustada. Ok, muy bien. Una vez esto, pues aquí hay que seleccionar las dos columnas que tengo para ponerle en la variable y o x. Quedamos que nuestra variable independiente pues va a ser la edad de los hombres, ya que nos dice que dependiendo de la edad de los hombres va a ser el tamaño de la cintura para cada uno de ellos. Seleccionamos edad de hombres y el tamaño de la cintura en Y. Ok, aquí vamos a elegir gráficas y nos pedían una gráfica, le vamos a poner 4 gráficas en una para no batallar. Le damos a aceptar. El nivel de confianza nos maneja el 95%, ya que en nuestra presentación no nos está pidiendo un nivel de significancia. Entonces le damos a aceptar y nos dan las 4 gráficas y nos da la ecuación que nos están pidiendo. Ok. Aquí tenemos que la cintura de un hombre. Ok. La correlación primero, si sacamos la correlación como lo habíamos hecho anteriormente, aquí observamos que sí hay una correlación porque el 84.5 se acerca al 1 y el valor de P es 0, entonces es menor al 0.5. Entonces aquí nomás para recordarlo de correlación, estamos que sí existe una correlación. Ahora vamos a ver los resultados arrojados para regresión. Entonces aquí nos dice que el valor de P0, de aquí el tamaño, el 70.6% corresponde a que sí, depende de la cintura de la edad. Vamos a ver cada gráfica. Creo que este no. Ok, perdón. Me salí. Es este. Ok, de abajo. Y ahí ya, seleccionado. Ok, vamos a ver. Este es el asistente. Son las gráficas del asistente. Esta. Nos da la ecuación que nos está pidiendo la presentación. Nos dice que, dice, a continuación presenta la edad de 40 hombres, el tamaño de la cintura, determinar la ecuación de regresión, ok, y las gráficas de residuo y la predicción. Ok, muy bien. Aquí está la ecuación de regresión que nos da 59.64 más 0.6259 en la edad de los hombres. Esta es la ecuación misma que tengo aquí en la presentación. Aquí podemos observar 59.64, 0.6259. Ahora, con esa ecuación saqué la predicción para la edad de 20, 40 y 60. Aquí está
multiplicando eso nos da 72.158. Esta es la predicción, pero vamos a explicar un poquito más esta gráfica. Aquí podemos notar que los puntos están más cerca de la línea, de la pendiente que es la línea. Esta nos indica esta pendiente 0.6259, es la pendiente de la gráfica de regresión. Entonces, si yo coloco el cursor en un punto, este valor es del tamaño de la cintura para una edad de 17 años. Nos da que la cintura es de 66.7, vamos a ver. Edad de 17, 66.7. Aquí está ubicado este punto. Ok, aquí nos dice que el 70.7 promedio de los valores encontrados se encuentran en esa medida, esa edad de los hombres. Ok, y luego vamos a la siguiente gráfica. Esta gráfica ya es del asistente, pero esta no es la que quiero ver. Estas son las gráficas del residuo. Aquí tenemos una gráfica de probabilidad normal, donde nos arroja el residuo de los resultados, ¿no? Aquí una ajustada de donde se encuentran más dispersos. Tenemos un histograma del residuo de los datos y aquí una gráfica de control, de observación. Aquí nomás nos pedía uno en el problema, pero aquí en la forma que lo seleccioné, pues seleccioné 4 en una gráfica. Aquí nos dice gráfica de residuos. Y las predicciones en base a los datos que serían del tamaño de la cintura de los hombres, que nos están pidiendo de 20 a 40, pues ya se lo expliqué. 59.64 que más 0.6259, que fue la ecuación de regresión, le multiplicamos la edad y nos da una predicción. Bueno, aquí hasta aquí termina este ejemplo. Están las 3 predicciones y vamos a avanzar con el siguiente. Ok. Tenemos aquí ejercicio, edad y tamaño de la cintura, pero para mujeres. Este problema pues me tocó resolverlo a mí en ese ejemplo. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos, los cuales serían el tamaño y la cintura para las mujeres de su edad de 18, 36 y 54 años. Lo mismo, pero ahora con otros datos. Aquí tengo el archivo abierto. Ok, aquí no quise avanzar mucho para explicarles cómo llegar hasta este punto. Ok. Vamos a bajar esto para que puedan observar los datos. Tenemos, bueno, aquí en el problema, vamos a ver la presentación. Nos dice que son pues 40 mujeres, cintura, tenemos los datos capturados aquí, 40 de la edad de las mujeres y la cintura igual. Una vez capturados, pues aplicamos la ecuación de regresión. Aquí la ecuación de regresión nos arroja que es 54.12 más 0.8095, que en la presentación vamos a ver si coincide, y pues sí, coincide, es la misma, ¿no? Porque de aquí saqué la respuesta. Entonces, ¿cómo se llega a este punto? Ok, les dije estadística, regresión, nos vamos a la gráfica ajustada y seleccionamos la edad de las mujeres en la variable X, la cintura en la variable Y. Para sacar la gráfica de residuos, damos gráficas 4 en 1, aceptar, y le damos otra vez a aceptar. Y aquí está. Tenemos la gráfica de línea ajustada en la cintura de 54.12 más 0.8095 de la de las mujeres. Y aquí está que podemos decir que son las predicciones, los datos que nos dieron, como se muestra en la gráfica de regresión. Nos da un 74.7 de promedio de todos los datos que se pueden encontrar entre ese rango. Tenemos las gráficas de residuos, aquí colocamos 4. No hay problema si nos pide uno, es mejor tener las 4 y ver cómo se comportan los datos.
tenemos que una gráfica de probabilidad normal, casi todos están muy cerca de la línea, los valores ajustados, valor ajustado, aquí están dispersos, y un histograma y una gráfica de orden de control. Ok, esto, pues de aquí están los datos que nos piden: regresión, el error, nos manejan datos importantes, pero aquí podemos usar el asistente. Aquí para la de regresión le damos asistente, regresión, y seleccionamos una regresión simple. Para esta regresión simple igual, columna X, hay que colocarle, bueno, primero en la Y, aquí está ya el cursor. Seleccionamos la cintura de las mujeres, en la X, la edad de las mujeres, y le damos una lineal. 0.5, le damos a aceptar. Y nos van a arrojar todas las gráficas para analizar las predicciones. Ok, esta es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí me da un análisis más completo en el cual nos dice que si existe una relación entre Y y X, y nos da el rango que es del 0 al 0.1, y el valor de P dice que debe de ser es menor al 0.01. Aquí, si se fijan, está más cerca del 1, entonces quiere decir que hay una correlación muy fuerte, porque aquí no habría correlación. Aquí nos marca el 0.87, como se lo mencioné, dice la correlación es positiva, ya que vean la inclinación de estos datos, y indica cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura y el cerebro también tienden a aumentar. Nos da un resumen más detallado. Aquí nos maneja el modelo de regresión, puede explicar 75.35 de la variación de cinturas en mujeres. Y aquí con el lapicito en los comentarios podemos nosotros agregar comentarios o simplemente explicar lo que dice aquí. Ecuación ajustada describe, aquí está la ecuación, el modelo ajustado de otros datos de la cintura. Es muy completa esta gráfica. Aquí tenemos estos puntos rojos, que son los puntos de residuo grandes, que están muy alejados de la realidad, que aquí lo expliqué, por aquí está. Gráfica de residuos, mínimos cuadrados, residuos, no está más acá atrás. Valor atípico, es un valor atípico. Ok, tenemos aquí analizando esta gráfica, y son valores atípicos, que quiere decir que están fuera de como de las predicciones de la lógica, ¿no? Aquí tenemos el modelo alternativo cuadrático, que no lo vamos a ocupar, pero pues nos están mostrando aquí los datos. Vemos el comportamiento de los valores, y aquí es una regresión para la cintura de mujeres de edad de mujeres, residuos versus valores ajustados. Vean, aquí hay 4 valores atípicos, y pues la forma de que lo podemos representar. Aquí están las predicciones, esta sí es importante. Nos da, aquí nos pedían predicciones para la edad de 18, si no me recuerdo, 36, 54 años. Y acá ya nos da una predicción más completa de más intervalos. Entonces aquí nos dice que para 5, pues nos da una predicción de 58. Y quiere decir que este valor tiene una significancia del 95%, entonces quiere decir que en promedio el 95% de los valores recabados de estas edades van a andar entre este intervalo de 45 a 70. En promedio todos los valores de las edades de esas personas, de esas mujeres, van a andar entre este rango. Para la edad de 30 años nos da una predicción de 78.40, y nos da un margen que la cintura va a andar del 66.42 al 90. Entonces de ese rango va a estar el 95% de los datos en ese intervalo.
Aquí nos dice que pues, la muestra es lo suficientemente grande porque nos maneja 40 datos y entre más grande sea la muestra, pues más exactitud. Hay 4 puntos datos residuos grandes que no son ajustados adecuadamente, o sea, son los 4 puntos que salían. Y debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de los datos de normalidad, no representa un problema si es un número de puntos de datos pequeños. Aquí ya nos da una explicación más detallada. Y pues esto sería todo lo que nos pide el problema. eh, de la cintura de mujeres, la edad de hombres, también lo hicimos. Y aquí están las predicciones que para la edad de 18 años hay un 68.69, para la edad de 36 hay un 83.26, va a andar la cintura en promedio de mujeres, para la edad de 54 pues 97.83. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.